Muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Quería compartir una reflexión sobre la influencia de las emociones en el aprendizaje. Evidentemente, voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el aprendizaje presencial y otras virtual, pero a mí me interesa que entiendan que todo el mundo de las emociones y su influencia en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza también, están muy recientemente adquiridos por la neurociencia. Llevamos prácticamente medio siglo investigando en cómo afectan las emociones al aprendizaje y esto en ciencia es poco. Aún así, permítanme decirles que la neuroeducación, que es como una derivación de la neurodidáctica, es una especialidad que integra educación, neurociencia, psicología para ver cómo enseñamos mejor los docentes y cómo aprenden mejor los alumnos en general. Y esto nos lleva a definir las emociones. Una definición muy breve es que son experiencias psicofisiológicas complejas que experimentamos todos los seres humanos y es el resultado de nuestra interacción con el medio. Venimos con unas emociones básicas en el ADN, es decir, comenzamos nuestra vida ya sintiendo emociones incluso antes de nacer, pero están provocadas por dos elementos y esto es muy importante para que nosotros como docentes podamos interpretar lo que voy a explicar a continuación. Pueden estar provocadas por elementos del mundo externo, cosas que nos pasan, cosas que oímos, situaciones en las que nos encontramos o que nos vemos así sorprendidos, o por nuestros propios pensamientos y recuerdos. Esto significa que hay elementos que podemos controlar, que a veces los externos sí los podemos controlar, pero los internos pues tenemos que hacer una gestión nosotros personalmente de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de sentir. Lo que está claro es que cada emoción se expresa a través de distintos gestos, tonos de voz y postura corporal. Y esto, si es un elemento muy facilitador de la empatía en el docente que está en una clase presencial, en la clase virtual puede tener alguna dificultad, sobre todo si no establecemos vamos a decir, un contacto directo con nuestros alumnos. Lo que está muy claro es lo siguiente: venimos con algunas emociones básicas que son primarias: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, enfado y asco, pero hay otras emociones que son secundarias, que las vamos adquiriendo a medida que aprendemos, a medida que estamos en contacto con la sociedad, como la vergüenza, la culpa, la envidia, etcétera. Incluso hay alumnos en algunas universidades que a mí me han comentado que no saben lo que es la vergüenza ajena y, por ejemplo, aquí en España es una emoción que se siente mucho, avergonzarse por algo que hace otra persona, no en primer lugar. Claro, Pekrum ya en el año 2002 nos decía que en los análisis que se están realizando sobre qué investigadores se están dedicando a investigar la influencia de las emociones en los procesos educativos, hay muy poca investigación, prácticamente solamente dos. Una, durante el siglo XX además, porque ya os digo que anteriormente no había investigación en este campo. El estudio de la ansiedad relacionada con los exámenes, con la evaluación, con el rendimiento, y el estudio de la relación entre la motivación y la emoción. Estos dos campos se van ampliando poco a poco, y ahora ya tenemos unas informaciones muy interesantes que corroboran lo que Platón ya dijo hace tantos siglos, ¿no? Que la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Esto es así porque la neurociencia nos ha demostrado que la emoción y la cognición es una moneda de doble cara. No podemos separar el estado emocional del alumno de lo que yo le voy a enseñar, porque su estado emocional va a condicionar mucho el cómo esté funcionando su cerebro. Y, por ejemplo, sabemos que no puede haber atención si no hay algo que encienda esa atención. Y la emoción es la que dirige la atención. Pero tampoco puede haber una atención si yo no tengo ganas de aprender, si no hay una motivación. Por lo tanto, muchas funciones cerebrales están vinculadas directamente con el estado emocional que siente, en este caso, el aprendiz. Por eso podemos decir que las emociones son las guardianas del aprendizaje. Lo facilitan, dan la entrada a que el cerebro se nutra de esas enseñanzas que nosotros como profesores les queremos impartir, pero también pueden cerrar, pueden bloquear el acceso. Hay 4 momentos donde las emociones influyen de forma muy notable. En una etapa inicial, en la predisposición, en lo que es la motivación, el provocar curiosidad, provocar interés hacia una asignatura, hacia unos contenidos. En una etapa intermedia, la perseverancia, la persistencia,
la regularidad en el estudio, lo que ya forma parte del esfuerzo personal, ¿no? De la constancia, que es como una cualidad personal, pero que tiene mucho que ver con la automotivación. Cuando aparecen los obstáculos, cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen las frustraciones, ahí es otro momento, cuando la persona ve que no rinde suficiente o que no le da tiempo o que siente ansiedad. La etapa de obstáculos es muy importante, ahora hablaremos un poquito de ella. Y en una etapa final, cuando el alumno tiene que demostrar lo que ha aprendido, es decir, cuando tiene que aplicar esos conocimientos que ha adquirido de forma teórica en una situación práctica. Lo que está claro es que todas las personas que me están oyendo ahora nos hemos dado cuenta que no todas las asignaturas nos caían igual de bien, ¿eh? Porque la memoria emocional es de carácter asociativo. Si yo tengo una dificultad con por ejemplo, con una característica de alguna de las asignaturas que tengo que cursar, algo que tiene mucho contenido matemático, por ejemplo, y yo recuerdo que las matemáticas, cuando era joven, cuando iba al colegio, se me dieron mal, automáticamente hago una previsión negativa, hago como una predicción de que voy a fracasar en esa asignatura. Esto es tremendamente importante. Luego lo veremos también, porque las experiencias de aprendizaje pueden ir unidas al dolor o al placer, y de hecho se almacenan esas dos tipos de experiencias, se almacenan en distintas zonas del cerebro. Claro, todos podemos recordar experiencias educativas que nos han provocado ilusión, entusiasmo, alegría, o otro tipo de experiencias que a lo mejor nos han provocado rabia, frustración, incluso humillación, asignaturas que nos han dado miedo, profesores que nos han podido dar miedo, situaciones de aula que nos han dejado ahí una huella. Esto es importante porque a lo largo de la vida vamos generando cicatrices emocionales también asociadas a algunos contenidos curriculares. Y esto se ve luego cuando los alumnos ya son mayores. Por lo tanto, vamos a ir al núcleo de mi intervención y lo que a mí me gustaría que les quedara como una idea muy clara, de una forma simple, pero hay emociones que van a dificultar el aprendizaje y hay emociones que van a favorecer el aprendizaje. ¿Cuáles dificultan el aprendizaje? La primera, el miedo. Después, la ansiedad asociada al estrés. La ira y la frustración también. Pero la vergüenza y el aburrimiento son dos emociones muy negativas para aprender. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos miedo? Que el cerebro entra en modo alerta, es decir, desvía la atención a los contenidos que estamos queriendo aprender o incluso a los contenidos que yo quiero transmitir al alumnado. Si tienen miedo a esa asignatura, tienen miedo a la situación, por ejemplo, de aprendizaje virtual porque desconocen a lo mejor el funcionamiento de todo este sistema, si tienen miedo, ya empezamos a notar que el rendimiento baja casi un 50%. Porque no permite que el alumno, que el estudiante centre su atención y además porque le afecta a su memoria activa. Y ya sabemos que no hay aprendizaje sin memoria, porque luego vendrá el día del examen y los alumnos tendrán que recuperar de ese depósito, entre comillas, de memoria los contenidos que son pertinentes que le estoy pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tenemos profesores estresados y tenemos alumnado estresado, también estamos generando bajos rendimientos, porque el agobio, el estrés, la ansiedad que puede sentir un alumno que está en esa situación desbordada, que no da tiempo, que no puede, que no llega, afecta a su hipocampo, y el hipocampo es el responsable de la memoria. Así que ni puede memorizar, ni puede luego recuperar el día del examen si tiene un nivel de estrés altísimo, y por eso hay estudiantes que se quedan en blanco en un examen. Ellos saben que saben, incluso yo como docente puedo estar convencida de que ese alumno ha estudiado, que me ha hecho trabajos muy válidos, que se ha esforzado en mi asignatura y sin embargo da un rendimiento pésimo. Y esto es debido a la ansiedad y el estrés. Por eso tenemos que tener en cuenta este factor. Pero claro, la ansiedad en el aprendizaje virtual puede estar muy asociada a la falta de experiencia en el uso de las tecnologías. No todo el mundo tiene la misma facilidad de uso y la falta de confianza en que yo controlo el sistema, que controlo la técnica, puede provocar problemas de ansiedad, de nervios, de incomunicación. Si hay presión en los horarios, en los contenidos, si tengo límites del tiempo, se asocia esa ansiedad a la ansiedad que me da a lo mejor el relacionarme en entornos virtuales, que no todo tipo de alumnado tiene facilidad para asumirlo y adaptarse. Pero también la frustración, la rabia.
que puede estar también relacionada a veces con la tecnología, porque pueden fallar los sistemas, porque el acceso a la navegación puede ser difícil, porque no hay internet en un momento, no hay onda y se corta la comunicación, pero también los estudiantes pueden sentirse muy frustrados porque a lo mejor no perciben bien las instrucciones del docente. El profesor no da instrucciones claras. A lo mejor tampoco presenta todo el curso con un esquema claro de contenidos, donde el alumno puede ir regulando también sus intervenciones y su esfuerzo. Y hay poca relevancia a lo mejor en la información que recibe o no recibe suficiente retroalimentación. Muchos alumnos sienten que el enfado y la ira está causada por la desconexión, cosa que en los aprendizajes presenciales no se suele dar. Entonces, esto es muy importante porque algunas de estas emociones surgen más en entornos virtuales que presenciales y debemos de tenerlo en cuenta. Y por supuesto la vergüenza. El estudiante se puede sentir incómodo de ponerse en evidencia frente a personas que no ve y que a lo mejor no ha podido completar la tarea o no la ha hecho bien. Existe vergüenza también cuando yo tengo que compartir mi trabajo y me hacen una crítica. Dependiendo cómo se hacen las críticas, yo creo que cualquier profesor sabe cómo tiene que hacer buenas críticas y cómo debe hacer buenos halagos, que es un elemento muy importante. Si no nos damos cuenta, a lo mejor podemos provocar que haya una vergüenza y una inhibición en las próximas veces que yo pregunte o yo pida voluntarios para que me digan o me cuenten. Claro, cuando la persona siente vergüenza ante sus rendimientos, cuando un fallo se ve como un drama, cuando puede ser criticado o hecha una evaluación global delante de otros estudiantes que a lo mejor no son conocidos por él, desfavorables, disminuye notablemente la disposición al aprendizaje. Y es como un bloqueo hacia adentro que la persona no se arriesga a exponerse. Esto es importante también porque tanto en lo presencial como en el aprendizaje virtual se puede dar. También en el presencial hay elementos del temperamento del alumnado que pueden ver que un fracaso es como un drama, como algo tremendamente importante para él y no arriesgarse a dar respuestas si no sabe bien la pregunta. Claro, el aburrimiento para mí es la emoción que desconecta el cerebro. O sea, nos ponemos el cerebro en off, entonces ya no hay manera de que haya ningún tipo de interés ni atención. Y si no hay atención, no hay aprendizaje. Por eso vamos a ver ahora cómo algunas de las emociones que provocan un buen aprendizaje justamente son contrarias a estas. Y la primera que vamos a encontrar es la curiosidad. Claro, yo quiero que vean como una especie de barras que si una sube la otra baja, como si fueran vasos comunicantes. Si sube la curiosidad, baja el aburrimiento. Si sube la confianza en uno mismo, baja el miedo. Todo este tipo de cuestiones lo vamos a ir viendo. Pero la primera es la curiosidad. Cuando yo siento que hay algo que me llama la atención, busco yo la información. Me provoca una conducta nata de exploración, de investigación y de aprendizaje. Por eso hoy en día podemos decir con total seguridad que el docente no es el único que propicia un aprendizaje. El alumnado aprende solo cuando siente curiosidad por un tema o cuando hay algo que le atrapa la atención. Pero no tenemos que confundir curiosidad con interés, porque puede que le atrape la curiosidad y que luego, por falta de esfuerzo, de constancia y de perseverancia, no pase al siguiente eslabón, que sería el interés, donde ya se le exige que mantenga un objetivo a medio o a largo plazo, que profundice en un tema, que haga un proceso durante un tiempo. No solamente es que se encienda el cerebro con esa fase de curiosidad, sino que en cualquier investigación, en cualquier estudio, en cualquier análisis, va a necesitar el interés. Y el interés lleva detrás dos palabras: constancia y esfuerzo. Y ahí es donde algunos alumnos o no tienen constancia o no se esfuerzan, muchos de ellos porque anticipan ya que no pueden. Por eso ahora vamos a centrarnos un poquito más en una de las emociones claves para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Yo me siento relajada cuando confío en que mis posibilidades de responder a un reto, cuando mis posibilidades de dar respuesta a lo que me está pidiendo un profesor o contestar en un examen, cuando yo confío en que yo sé, entonces entro en un bucle muy positivo. Porque entonces esto afianza mis posibilidades de que dé un mejor rendimiento, no solamente a la hora de aprender, sino a la hora de rendir.
Claro, yo espero conseguir buenos rendimientos si confío, pero que ha habido un estudio detrás, que ha habido todo un trabajo mío detrás, no una confianza ciega. Por eso es interesante entender una cosa. Las creencias previas que tenga un alumno sobre su inteligencia van a condicionar la forma que tiene de enfrentarse a los retos. Y esto es tremendamente interesante, porque sabemos, gracias a todas las informaciones de la neurociencia, que el cerebro es plástico. Entonces, ningún fallo escolar es definitivo. Una persona puede fallar hoy y mañana dar una respuesta satisfactoria. ¿Qué es lo que sucede? Ya Carol Duke en la Universidad de Stanford investigó los dos tipos de mentalidades, una abocada más al éxito escolar y otra abocada más al fracaso, que son la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Cuando ella estudió en Stanford, hizo toda una investigación muy potente para ver qué características tenían aquellos alumnos que fracasaban, que se desmotivaban con más frecuencia, o que el profesorado catalogaba como vagos, alumnos vagos que no se esfuerzan, que dan rendimientos mediocres. Y se puso a ver qué características, incluso de personalidad, tenían aquellos alumnos que se enfrentaban mejor a los retos, que incluso si fracasaban hoy, esto no suponía un fracaso mañana. Ellos, los de mentalidad de crecimiento, estaban convencidos de que sus habilidades se podían desarrollar, también su inteligencia. Los de mentalidad fija estaban convencidos que no podían desarrollar su inteligencia, que ellos eran torpes para esa asignatura y no se les iba a dar bien nunca. Claro, entramos entonces en un bucle y tenemos estudiantes que si no tienen confianza en ellos mismos, entran en el bucle del no puedo, no valgo, yo no sé. Entonces, si no puede, ¿para qué se va a esforzar? Es una falta de esfuerzo no provocada porque el alumno es vago, sino porque el alumno no tiene confianza en él o en ella. Esto es muy importante porque marca enfoques distintos por parte del profesorado. A un alumno que sabe que puede, pero que no le apetece hacer ningún esfuerzo, a un alumno que cree que no puede, que no vale, que no es capaz. Si no reforzamos entonces la confianza en ellos mismos, puede que tengamos mucho fracaso escolar, derivado no de mi falta de metodología, que puede utilizar metodologías súper innovadoras al dar la clase, puedo ser una persona súper cercana, puedo trabajar con el alumnado en tutorías online, pero si ellos no tienen esa capacidad de conciencia de que son valiosos y de que con esfuerzo pueden superar errores antiguos, no lo van a hacer. Pero también el trabajo en equipo es muy importante porque nuestro cerebro es social. La confianza en los demás es básica. La alegría es una emoción que producimos cuando vemos que las cosas nos van bien, ¿no? Cuando veo que hay un ambiente agradable. Pero, ojo, con ganas de aprender y con mucho, vamos a decir, un estilo de euforia, no se aprende bien, porque cuando entramos en la euforia, que es la alegría desmedida, minimizamos las dificultades y esto puede ser un problema. Muchos alumnos que creen, esto está esto está tirado, esto es muy fácil, no ponen el esfuerzo necesario porque, bueno, pues se dan cuenta de que, o no se dan cuenta de que aquello tiene su complicidad, su complicación, su complejidad. Cuando estamos muy eufóricos no vemos dificultades, por lo tanto, un ambiente de alegría y de serenidad sí, pero no de euforia. Claro, el entusiasmo aparece y la alegría en muchos alumnos cuando saben que van a compartir experiencias con profesorado nuevo, con otros alumnos, que van a usar nuevas tecnologías de una manera muy entretenida también, porque posibilita, ¿no?, el ampliar las metodologías de aprendizaje y de enseñanza que yo puedo utilizar en el aula. Entonces, muchos alumnos, no todos, sienten entusiasmo también hacia este aprendizaje virtual. No todos, ¿eh? Y el orgullo es una emoción que se produce cuando estamos contentos y satisfechos de lo que somos, ¿no? Ayuda a subir la autoestima, sirve de bucle para que aumente la confianza en ellos mismos y por eso es tan importante para nosotros como profesorado posibilitar experiencias de éxito, porque esas experiencias de éxito les van a hacer comprender que ellos sí pueden, que sí valen, que sí saben. Claro, permiten sentirse que el esfuerzo les ha merecido la pena. Cosa que si todo lo que les exigimos está a un nivel excesivamente alto de su capacidad, pues lo anticipan ya como fracaso. Por eso a veces nos tenemos que plantear si no posibilitamos experiencias de éxito, porque a lo mejor ponemos unos rankings de llegar al mínimo excesivamente altos. Y ahora para terminar, porque me van a disculpar, pero ha habido un error en la convocatoria de las horas para esta conferencia y por eso tengo menos tiempo.
Para que las emociones jueguen a nuestro favor, debemos de tener en cuenta algunos aspectos muy importantes a la hora de impartir docencia virtual. Primero, que la plataforma sea amigable, para que no se produzca esa frustración, ese estrés, esa ansiedad, ¿no? Que permita navegación sencilla, que no provoque sensación de rechazo. Segundo, que el alumno se dé cuenta que él es el centro del aprendizaje, que no es tanto que el profesorado dicte una clase magistral, que no es tan importante la tecnología, sino que el alumno debe desarrollar unas competencias. La tecnología es el medio, pero nunca puede ser el fin. También crear climas y crear medios para que haya un conocimiento. Recuerden que les he dicho antes que nuestro cerebro es social, por lo tanto, los estudiantes entre sí deben conocerse, se deben crear chats, webinars, foros, clases en directo, herramientas que hagan que todos se conozcan, porque a medida que se genera más confianza, surgen con más facilidad las emociones positivas. Y ya no hay tanta vergüenza, ya no hay tanto miedo al error, ya nos convertimos en una comunidad de aprendizaje. Y por último, la utilización de muchos recursos que sean variados, que permitan adaptar los contenidos a ritmos distintos y a intereses distintos de los alumnos. Y termino con algo que a mí me parece tremendamente interesante, porque si las emociones afectan al aprendizaje, y ya la neurociencia lo ha demostrado, como hay unas que limitan el aprendizaje, pero hay otras que ayudan a aprender, por lo que decíamos al principio, que el binomio emoción-cognición es una moneda de doble cara. Esta es una noticia muy interesante. El Instituto Tecnológico de Massachusetts está desarrollando un sistema de tutor inteligente que sea capaz de reaccionar ante un estudiante que muestre señales de tener ansiedad, de no prestar atención, de sentir rabia o frustración o vergüenza. Intervendrá en diferentes formas para guiarle o brindarle apoyo o darle ánimos en función del reconocimiento facial que haga de ese alumno. Así que con esto doy espacio para las preguntas si es que hay en estos momentos, y si no, me quedo atenta a lo que me digan las personas que me han convocado, y les pido disculpas de nuevo por haber asistido tarde a esta conferencia por un error en lo que es la percepción de los horarios cambiados. Disculpen y muchísimas gracias por estar atentos. Muchísimas gracias, Begoña, por esta interesante conferencia y por ser parte de esta 13ª jornada de innovación educativa. Damos paso a un acto especial de reconocimiento. Esta es una constancia, Begoña, de su participación. Está firmada por nuestra vicerrectora académica, la máster Belinda Flores de Mendoza, y por nuestra directora, la doctora Marta Quintanilla. En nuestro agradecimiento como universidad a su aporte a la educación superior y a la educación virtual. Muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Las puertas de la UNA están abiertas y esperamos en una futura y cercana ocasión poderle tener mucho más tiempo. La dejamos con su mensaje final. La dejamos con su mensaje final. De acuerdo, pues recuerden, las emociones pueden ser aliadas o enemigas del aprendizaje, de modo que el profesorado tiene sobre uno mismo, tenemos nosotros, yo también me incluyo, la responsabilidad de generar emociones que favorezcan los estados emocionales de los alumnos, que aumenten la confianza en sus capacidades, que aprendan con alegría, con calma, con confianza también en los demás, y sobre todo con situaciones donde se sientan orgullosos de lo que van consiguiendo. Solamente potenciando estas emociones positivas podemos garantizar que toda nuestra práctica docente sea exitosa. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias. En España. Gracias. Hasta luego. Adiós.